Hoy estoy acá con un gran músico de Ecuador que, que hace su música como contemporánea, urbana, pero con mucha identidad ecuatoriana. Y es un gran placer estar acá con Alex Alvear, un gran placer, Alex. Un placer para mí, Benjamín, Ah, inmenso. qué bien, un gusto. Y bien, te empiezo preguntando, ¿cuál es tu primer recuerdo de la música? No tocando, pero la impresión que te causó, cuando la música te conectó así. Bueno, no tengo yo una memoria de un momento muy especial que mi mamá me contó. Yo era un muchachito muy inquieto, que cuando yo era chiquito de 3, 4 años, era muy inquieto. Y mi madre me cuenta que la única manera que me podía calmar era poniendo un disco que se llama La Misa Criolla, que es Wow. un disco de Los Fronterizos, es un disco argentino, de folclore argentino, pero es una misa. Y me dice que me quedaba sentado así como un perrito sentado así, y que por esos momentos mágicos la locura se interrumpía. Eh, esto solo para contarte que en mi casa siempre hubo música, siempre. Mi madre, amante de la música clásica, ella tocaba piano, tocaba un poquito de guitarra y cantaba. Y mi padre trabajaba para una distribuidora de artefactos eléctricos, incluyendo equipos de sonido. Y a él le mandaban discos de promoción. Entonces teníamos una colección loquísima de funk, de música africana, folclore latinoamericano, música clásica, rock and roll, Beatles, Steppenwolf. O sea, era una mezcla increíble. Qué bien. Ohio Players, Al Green, o sea, una cosa así. Ese fue el soundtrack de mi vida. Entonces eso a mí me ha marcado por el resto de mi vida de tener como siempre una visión muy abierta y muy extensa, ¿no? De la música y que de Qué alguna bien. manera se refleja hasta el día de hoy en todo lo que yo estoy haciendo, porque toda mi música es siempre una ensalada, una mezcla de cosas. Qué bien. Y el contacto con el instrumento, ¿cuándo empezó? Bueno, aquí hay una historia un poco divertida, porque cuando yo estaba en segundo grado, y yo ya tocaba melodías al oído en el piano, ¿no? Así con dos deditos, y entonces decidieron darme clases de piano. Y estuve una temporada completa con una maestra. Entonces ella A partir tenía, como de los 6, 7 años, por ahí. esto es de los 7 años, sí. Entonces ella ponía la partitura en el piano, tocaba la pieza, cositas muy sencillas, ¿no? Y después yo tocaba lo que se supone que estaba en la partitura, pero yo lo que hacía era copiarle a ella. Y así pasamos todo el curso. Y al final del curso me dice, bueno, vamos a hacer el concierto de cierre del curso y toma esta partitura para que tú toques. Y yo, sí, al revés, no, no entendía nada porque yo nunca leí. Entonces Claro. ella me tuvo que enseñar y yo me aprendí de memoria la pieza y la toqué al final. Pero siempre era la oreja para mí Ujú. la guía. La Claro. única pena es que yo creo que un maestro que hubiera tenido un poquito más hubiera dicho, ok, este chico no funciona por este lado, vamos a ir por este lado, pero ahí quedó y ya no volví a tomar clases y pasaron muchos años, toda mi infancia me la pasé en la calle jugando y montando bicicleta y tirando piedras. Eh, pero después en el barrio donde yo vivía, yo tendría ya unos 11 años, tenía un amigo vecino que tocaba un poquito de guitarra, entonces aprendí mi primer ciclo de 4 acordes y me encantó, pero todavía la música no era como Eh, una opción de vida. Es curioso porque ese ciclo es como se hace música hoy, ¿no? Exacto, hasta ahora. Reggaetón y tal. Lo hacen con esos 4 acordes, ¿no? Ajá, Pero sí. diga. Pero aún así, siempre curioso, tratando de escuchar en la radio música. Yo me gustaba ya, a partir de los 10 años, me gustaba muchísimo el rock.
y había una radio en Quito que tenía muy buena música, entonces yo me pasaba escuchando esa radio todo el tiempo. Y no fue hasta que ya fui un adolescente, a los 15 años más o menos, que yo empecé ya a tocar con la banda del colegio, tocando covers de rock and roll, Zeppelin, Grand Funk, Steppenwolf, Rolling Stones, Beatles, sí, también buen rock, ¿no? De la época de... entonces, ¿tocabas la guitarra? No, empecé tocando piano. Piano. Pero tocaba piano así, ¿no? O sea, con 3 deditos, así como... y claro, mi primer instrumento oficial ya de sentarme en un escenario fue el piano. Y tocaba mucho Elton John también. Él, es más, yo me hice músico por la música de Elton John. Mi hermano vino de un viaje de Estados Unidos con una colección de discos enorme y había un disco de Elton John que tenía en un lado un concierto en vivo en Nueva York y en el otro lado un concierto en vivo en Londres. Oh. Y yo escuché eso y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces ahí ya empezó, ya se sembró la semilla del músico ahí. Sí, qué bien, qué bien. ¿Y cómo se fue desarrollando a partir de esos covers y todo? ¿Qué seguiste haciendo? Bueno, básicamente la oreja, ¿no? Tratando de copiar, pero me resultaba muy difícil transcribir el piano. Tienes hasta 10 notas a veces y no tenía el entrenamiento auditivo. Entonces siempre me frustraba porque sonaba parecido, pero yo quería copiar exactamente como hacían y no podía, no tenía. Y además imagínate, en esa época lo que escuchábamos era en cassette y en parlantes de este tamaño y entonces no tenía las facilidades que hay ahora. Y nunca tuve esa percepción rápida de copiar, ¿no? Entonces... ¿Escuchaste hablar de Milton Nascimento? ¿Sabe quién es? Claro. No conocí a Milton hasta que fui a Estados Unidos. Oh, okay. De música brasileña, lo poco que escuchaba en casa, mucho Joao Gilberto, eso sí. Okay. Así, pero amor, desde la primera nota que escuché. Mi padre también muy fanático de Joao. Porque Milton tenía una historia, que él vivía muy en el interior de Brasil, muy en el interior. Y él ha creado acordes muy originales en la guitarra. Pero, ¿por qué era? Como escuchaba en la radio que tenía una mala transmisión. Y así se inventó acordes, creyendo que estaba haciendo los acordes. Esa no la sabía, pero no me sorprende porque además la manera de tocar de Milton es tan original, tan él, ¿no? Claro, no es de una escuela, definitivamente. No. Pero sigue, por favor. Bueno, entonces después ya que empecé a tocar con las bandas, me empezó a fascinar el bajo por 2 razones. Por un lado, porque el sonido gordo, la raíz, como la base de todo. Pero también yo decía, estoy aquí tratando de tocar con 10 dedos. Aquí solo tengo que tocar una nota a la vez y va a ser mucho más fácil, pensaba yo. Entonces ahí fue que empecé a tocar el bajo pensando que era mucho más fácil y obviamente al principio sí fue mucho más fácil para mí transcribir porque como es una sola nota, claro, y es un timbre súper redondo, entonces era algo que para mí se prestaba, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo me di cuenta que es como cualquier instrumento, es una locura. Claro. Sí. Claro. ¿Y el escenario de música en esa época en Ecuador, cómo era? ¿Qué había? Bueno, había mucha música protesta, música como inspirados en Quilapayún, en Inti Illimani, en grupos así. Había muchos grupos, entre comillas, folclóricos, que eran músicos, en algunos casos académicos, que interpretaban música tradicional. De los grupos había mucho rock también, mucho rock pesado. Hasta el día de hoy el rock en Ecuador es muy, muy potente. Pero la escena era muy, muy, muy pobre y muy, 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 muy jovencita, que en parte era una ventaja.
porque cuando empezamos ya a salir a tocar en conciertos, cualquier concierto que tú hacías se repletaba y la gente se quedaba afuera, porque no había mucho de eso, no pasaba, no era una ocurrencia regular, ¿no? Entonces cuando había un concierto, todo el mundo iba para allá, y claro, con deficiencias técnicas muy fuertes, o sea, del tiempo que yo estuve en esa época, buen sonido debo haber tenido para contarlas en una mano. Pero sí, o sea, ya para principios de los 80 yo ya dejé de tocar o sea, la banda del colegio después se hizo comercial y tocábamos en festivales, tocábamos en discotecas, pero era una banda de covers. Pero justo para esa época ya empecé a tener transformaciones yo a través de la música, políticamente, también como queriendo de alguna manera encontrarme, y tuve 2 experiencias que me cambiaron la vida. Cuando tenía como unos 15 años, unos vecinos me hacen escuchar un disco de una banda colombiana que se llama Fruco y sus Tesos, y pusieron una canción que se llama El Preso, que es emblemática de la música colombiana, pero es salsa. Y primera vez en la vida que escucho salsa y fue así, se me explotó la cabeza. Me encantó, dije, esta vaina. Claro, porque de repente de escuchar rock y que tiene una música, es una música bien concreta en el sentido de que no hay mucha polirritmia, es música fuerte, ¿no? Y linda. Pero de repente estoy oyendo, la conga hace una cosa, el bongo otra cosa, el timbal otra cosa, el bajo, el piano, todo, y hay toda esta cacofonía increíble de ritmos que están tocando a la misma vez, y el espíritu también de esa música me conmovió, o sea, me sacudió, y entonces esa fue una. La otra también fue cuando yo ya había tenido interés por la música ecuatoriana, ¿no? Y escuché en la casa de un amigo un disco de una banda emblemática que se llama Ñanda Mañachi. Hay un amigo francés que está aquí desde hace muchos años y él se dedicó a grabar a esta banda. Hizo 4 discos increíbles y escuché uno de estos discos y también como que se me explotó la cabeza porque era una música increíblemente linda, fuerte, sencilla, pero en su sencillez también con una potencia increíble. Y poco después, como 1 año de haber estado ya abriéndome la cabeza gracias a ese encuentro, me voy por casualidad a una ciudad en Imbabura, que es donde está Jesús, cerquita de donde está Jesús, en la ciudad de Cotacachi, a las fiestas del Inti Raymi, que es como la fiesta del solsticio, y que en el sincretismo se llama la fiesta de San Juan, ¿no? Y es una fiesta súper dedicada a la celebración de la cosecha y el ciclo de la semilla, o sea, es muy mística la cosa. Pero yo llegué ahí sin tener idea de qué estaba haciendo, porque unos amigos estaban filmando un documental y me dicen, acompáñanos. Y llegamos en medio de las fiestas de San Juan a la casa de un chamán. Wow. Y estaba repleto de gente, de indígenas, todo repleto. Y yo parado ahí con mi guitarra y no sabía qué hacer. Y de repente oigo una música que me empieza a jalar así, y voy, y era un señor mayor tocando el arpa. Y acostado al lado de él había un señor más mayor todavía, echadito, y que tocaba el bombo en el cuerpo del arpa, ¿no? Y me queda viendo y me dice, toca. Y por suerte a mí un amigo me había enseñado un patrón, lo debo haber tocado horrible, pero un patrón básico del Churay o San Juan, que se llama esa música. Me hice un capo con una rama de árbol que no tenía para entrar en la tonalidad, y empezamos a tocar y fueron horas, básicamente fueron horas de estar sentado tocando un patrón súper básico. Y ahí también algo mágico pasó, no lo puedo explicar así paso por paso, pero como que de repente, ¡pum!, se me abrió así todo un universo nuevo de una música hermosa que siempre estuvo ahí y era invisible. Claro, porque esa música no la escuchas en la radio, no la ves en la tele, no la ves, o sea, es música invisible y de repente... Tiene que salir de Quito, ¿no?
Claro, claro. Entonces fue así, otro cambio fundamental en mi vida. Y bueno, y para esa época yo ya estaba escuchando algo de jazz, escuchaba mucho a Weather Report, Jaco Pastorius, mi héroe hasta el día de hoy. Claro, claro. Y Chick Corea, y también bandas, no mucho, pero algunas bandas latinoamericanas de rock, los Jaivas, Charly García, Serú Girán, y música brasileña también, Caetano Veloso, Chico Buarque. O sea, todo como en ese momento empezó a mezclar, a crearse otra ensalada más grande de influencias musicales. Entonces, a principios de los 80, yo fundé y fui parte de 2 grupos en Ecuador que se llamaron Promesas Temporales, que era un grupo, le llamábamos experimental, pero no era tan experimental, lo que era más bien una mezcla increíble de influencias, porque teníamos músicos muy diversos, un guitarrista pionero del rock y del blues en Ecuador, que se llama Héctor Napolitano, Hugo Hidrobo, un cantante, compositor, cantautor muy original, Juan Carlos González, otra influencia muy grande, él me enseñó mucho de la guitarra que toco hasta el día de hoy, Dani Cobo, un violinista, y otras, David Gilbert, bueno, una serie de músicos que también entraban y salían. Y ese grupo para mí fue muy importante porque fue la primera vez que ya empecé a valorar la música propia. Ya se acabaron los covers, ahora solo vamos a tocar música propia, y yo no tenía muchas composiciones, entonces fue un empujón súper fuerte para yo empezar ya a explorar a componer la vena creativa, hacer arreglos, claro, todo silbando, ¿no? Sin partitura, era aquí tócate, y ahí vamos. Claro. Y paralelo a esa banda había otra banda que se llamó Rumba Son, y fue como la primera banda de música afrocaribeña en Quito, a 2.800 metros de altura, y fue un boom increíble también. Pero irónicamente, o sea, Rumbazón tocábamos en cualquier lugar y se repletaba, la gente se quedaba afuera, fue un boom muy fuerte. Y fue cuando empezó aquí el movimiento de la salsa, las salsotecas, empezaron a abrir salsotecas y todo. Y fue muy popular. Y con esa banda nunca grabamos nada. En cambio, Promesas Temporales, más bien la gente no nos entendía. En nuestro primer show hicimos en la Casa de la Cultura, y vino el director de la Casa de la Cultura con todo un séquito de funcionarios a vernos. Se salieron a la tercera canción. Es que, claro, y nosotros vestidos con máscaras de gas, con tutús, con mallas, con cascos de guerra. O sea, era una locura completa. Y Promesas Temporales tocamos mucho, pero nunca logramos romper así el éxito taquillero. O sea, siempre fuimos una banda underground, así. Claro, y era una época políticamente muy fuerte. Y claro, como te decía antes, de estas bandas así tipo Quilapayún, tipo Inti Illimani, muy contestatarias y muy de izquierda, ¿no? Y en ese medio nosotros no encajábamos, porque los compañeritos de izquierda decían que éramos unos burgueses claro, alienados, y los de derecha pensaban que éramos comunistas, entonces no encajábamos en ningún lado. En realidad éramos anarquistas, hippies y fumones, ¿no? Eso se pasó mucho acá en Brasil, porque hemos tenido la dictadura. Y había muchos grupos que los de izquierda decían que eran alienados y los de derecha decían que no interesan. Ajá, sí, bueno, eso nos pasó más o menos. Pero irónicamente, Promesas Temporales se volvió con el tiempo un referente al movimiento de la música independiente ecuatoriana. No fuimos el único, pero creo que tuvimos la mayor influencia por el hecho de que logramos grabar un disco. Entonces había ese material, y con el paso del tiempo se ha vuelto, o sea, hay jóvenes ahora de 20 años que conocen esa banda. Entonces sí, a la larga me da mucha satisfacción saber que en ese momento que estábamos rompiendo esquemas y tratando de encontrar un camino propio,
ese es el mensaje que hemos dejado, ¿no? Y que ahora inspira mucho a los jóvenes, ¿no? Claro. ¿Y tú ya vivías de la música? ¿Pagabas tus cuentas? ¿Cómo era eso? Sobrevivía de la música. Sí, sobrevivías. Sí. Era muy loco porque como éramos medio hippies, vivíamos en comunidad. La mayor parte del tiempo que estuvimos con esas bandas vivíamos juntos todos y cambiábamos mucho de casa pero a veces cuando teníamos plata, bacanal, fiesta, comida, trago, todo el mundo invitado y después se acababa la plata y nuestra dieta era pan con aguacate y ajo y sal, ¿no? Eso podíamos haber pasado meses con eso hasta la siguiente tocada que ganábamos plata y otra vez éramos muy locos. Hay un disco de Chet Baker, una película que se llama Pan, Mantequilla y Champán. Ajá, bueno, por ahí no teníamos champán, pero ron muy, muy feo, pero ron y cerveza, ¿no? Pero... Fiestas, claro. Ajá. ¿Y cómo se fue desarrollando? ¿Qué pasó? ¿Qué fue pasando? Bueno, el trabajo que hacíamos con ambas bandas era de taller, era muy, muy de taller. Entonces casi siempre venía Hugo, que era el más prolijo compositor, y proponía una canción y todos nos sumábamos, hacíamos arreglos ahí sobre la marcha. Ahí fue cuando yo empecé a experimentar ya con mis propias composiciones también. Como te decía, cada quien tenía una línea muy fuerte, ¿no? Rockero, blues, una onda salsera, una onda cantautor contemporáneo. Y yo jalaba para tratar de encontrar un encuentro con la música tradicional. Entonces, hicimos algunos temas míos que son muy, muy ecuatorianos, muy, muy tradicionalistas, en el sentido de que adoptamos un ritmo y tratamos de incorporar melodías que tengan esta identidad. Pero claro, después un acordecito que no era tradicional, una guitarra eléctrica que no era tradicional, o sea, buscándole siempre una vuelta de que se vuelva algo como nuestro aporte, pero inspirados, ¿no? Por esta identidad musical. Claro. Entonces, estas dos bandas vivieron como, yo creo que entre unos 3 a 4 años, hasta a fines del 85, principios del 86, que yo me fui a Estados Unidos. Yo me tuve que ir a la fuerza porque a mí me secuestró la policía secreta del gobierno de León Febres Cordero, que era un gobierno muy derechista y muy represivo. Había en esa época un movimiento pequeño de subversión que se llamaba Alfaro Vive Carajo, y hubieron desaparecidos, hubieron muertos, torturados, o sea, fue una época oscura para el país, pero yo tuve mucha suerte porque cuando me fueron a secuestrar, en lugar de verme cuando estoy regresando a la casa a las 2, 3 de la mañana después de tocar, me llaman para contratar a la banda y hacemos una cita a las 12 del mediodía en un lugar súper concurrido, ¿no? Entonces, gracias a eso, cuando me empezaron a llevar a la fuerza, yo grité y dije, avisen que me están llevando, díganle a Iván, que era donde yo estaba, díganle que me están llevando, y toda la gente de los negocios salió. Entonces se armó un escándalo ahí y todo el mundo supo lo que había pasado. Entonces no fue clandestino el secuestro. Okay. Entonces yo salí a la noche, o sea, me agarraron a las 12 del día y tipo 9 de la noche yo ya estaba afuera. Fue un infierno, obviamente. Yo pensé que me iban a matar, o sea, muy feo. Pero ya al salir de eso, gracias a la presión de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo, llamando a todo el mundo, conoces a alguien en el gobierno, todo el mundo jode y jode y jode, y me dejaron salir. Y básicamente a la semana me fui para Estados Unidos, boleto de ida. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Primero fui a Maryland. Fui a casa de un tío, hermano de mi mamá, pero me quedé muy poco tiempo ahí, como un mes y medio. Y después me fui a un pueblo que se llama Bethesda, que queda en Maryland también.
Mi tío estaba en Baltimore y de ahí fui a Bethesda, en Maryland, donde viví con la familia de mi padrino. Entonces estuve ahí como unos 5 o 6 meses trabajando de mesero y estaba tratando de estudiar en el Peabody, en el Conservatorio Peabody de Baltimore, pero no logré sobrevivir porque era un viaje o sea, tenía que pasarme como 6 horas en el viaje de ida y vuelta para una clase de 1 hora y no entendía nada. Entonces, ya decidí, no, pero ya tenía planes de ir a la escuela Berkeley en Boston. Entonces hice conexiones, tenía un amigo ecuatoriano, el primer ecuatoriano que estaba en Berkeley, y que es ahora un cantante pop bastante popular acá. Y me fui después a la casa de él y de ahí empezó mi vida en Boston. A las 2 semanas conseguí un departamento con mi esposa, en ese entonces la mamá de Matías, de mi hijo. Y bueno, ahí empezó otra fase de la vida en la ciudad de Boston, como estudiante de música. Cuando llegué, como no sabía leer y no sabía nada, me pusieron todo en kindergarten, ¿no? En todo. Pero al segundo semestre yo ya estaba haciendo plata con lo que me enseñaron, porque ya podía hacer arreglos, ya entendía cómo funcionaba un score y todo. Entonces ya tenía mucha información en la cabeza y trabajé con muchas bandas de salsa principalmente. Haciendo arreglos. Haciendo arreglos, transcripciones y como bajista, cantante. Entonces siempre desde ese entonces mi conexión con la salsa en Estados Unidos fue muy fuerte, que duró casi 20 años o más, de tocar con los grupos de la ciudad, de la región, de New England, ¿no? De la zona de Boston y los estados aledaños. Y también trabajé con gente en Nueva York, y bueno, haciendo cosas propias y haciendo freelancing y tocando mucho, ¿no? Y la salsa básicamente era la que me daba de comer, pero tenía muchos intereses también. Yo cuando llegué a Berkeley yo quería ser jazzero, porque yo quería ser el próximo Jaco, ¿no? Pero también esa fue una experiencia muy fuerte, porque llego pensando que yo tocaba, ¿no? Y pensando que yo ya tenía experiencia y todo, y llego y hay un mocoso de 17 años que toca, o sea, increíble, y yo así como la boca abierta y el orgullo y el ego para abajo. Fue una lección muy importante de humildad. El ego en el piso, ¿no? La mierda. Así, claro. Entonces, sí, fue empezar desde cero y también hay como una transformación. No dejé de querer el jazz, pero me di cuenta que era un mundo que no me pertenecía y que, o sea, yo me pasaba todos los días escuchando Charlie Parker, así, pero te juro, horas. Y por un lado me costaba mucho entenderlo y podía admirarlo y había unas cosas que me conmovían mucho, pero habían cosas que yo decía, yo escuchaba, o sea, prefería escuchar un disco de salsa o un disco de rumba cubana. Y entonces poquito a poco fui como descubriendo que tienes que seguir tu camino, no el camino que te dicen que tienes que hacer, ¿no? Entonces, creo que muchas veces nosotros más tenemos atracción por la idea, no por la música. Ajá, exacto. Sí. Tienes toda la razón. Claro, yo quería, o sea, mi inspiración era un tipo como Jaco Pastorius que saca el bajo del rol de acompañamiento y lo vuelve súper protagónico y con mucha nota y mucha versatilidad y virtuosismo. Pero eso es muy difícil de lograr. Y no es que sea difícil y por eso me fui, pero llegaba un rato que, o sea, yo decía, ¿qué es lo primero que oigo cuando me levanto en la mañana? ¿Qué me hace feliz? Entonces yo no ponía Charlie Parker, yo ponía muñequitos de Matanzas, Afro Cuba, grupos de esa onda, ¿no? Y además, cuando llegué, tuve 2 amigos muy queridos que nuestro plan era comprar un 6-pack de cerveza y a las 4 de la tarde nos sentábamos a escuchar rumba, música de santería, grupos cubanos, y pasábamos literalmente entre 6 a 7 horas sentados, escuchando, comentando, y fue así como esa fue una escuela increíble de claro. Ellos, los 2 eran percusionistas, entonces
el lenguaje que ellos estaban siempre hablando era me ilustraban, yo podía entender cómo estaban funcionando los ritmos. Y como bajista eso es una bendición, porque el bajo es un tambor, para mí es un tambor con notas, ¿no? Claro. Y en esa música sobre todo. Entonces fue una escuela fantástica y empezamos a trabajar ahí también con un grupo de música afrocubana que hicimos allá que se llamaba Che. Y bueno, o sea, que hay tantas cosas que pasan simultáneamente, pero eso creo que fue un hito importante. Entonces hacíamos música de santería, hacíamos rumba cubana tradicional con vocales y percusión nada más. Y después hacíamos adaptaciones de temas cubanos, pero con bajo, piano y percusión, nada más, sin viento, sin nada. Entonces fue una escuela increíble porque es como tocar con un power trio, ¿no? O sea, sin viento, sin nada, súper esencial y fue una súper buena escuela también. Y por ese grupo, porque teníamos un cubano que tocaba percusión, nos conectamos con músicos de Nueva York, muy pesados. Orlando Puntilla Ríos, que murió ya, pero era un cantante, percusionista, santero increíble, Daniel Ponce, Anthony Carrillo, bueno, y un montón de gente que no son tan famosos, pero que, o sea, es como irte a la mata de... entonces tuve esa bendición de tocar con gente muy, muy pesada de una tradición tan antigua y tan compleja, ¿no? Y con el tiempo eso también me fue abriendo campo en la escena de Nueva York. No mucho, pero lo suficiente como para tener el radar afinado, ¿no? Después, cuando estaba en Boston, estaba estudiando en Berkeley y nació Matías. Y me faltaba un semestre, pero ya tenía que trabajar, entonces dejé la escuela. Y bueno, me metí ya mucho más a fondo en la escena musical porque ya no tenía estudios. Entonces trabajé muchísimo y con bandas de Latin Jazz, trabajé con bandas de Haití. Ah, qué bien. Sí, bandas dominicanas. ¿Te gustó estudiar en Berkeley? ¿Te gustó? Creo que en cierta manera aprendí un montón, eso sí, aprendí un montón, porque yo no sabía nada, yo venía con cero academia, cero teoría, cero nada. Y te voy a contar una historia que es medio interesante, porque tenía una clase que se llama Chord Scales, que es donde te enseñan el tipo de escalas que usas en qué tipo de armonía, en qué tipo de progresiones y todo, y era muy teórico y nos mandaban siempre a hacer arreglos utilizando fórmulas que nos habían dado. Y yo, o sea, me forzaba mucho en entender y en asimilar la teoría y saqué muy buenas notas, pero me era imposible aplicarlo a la práctica, imposible, yo no podía, o sea, tenía que escribirlo, o sea, hacer las melodías que yo escuchaba y que quería y de ahí ver cómo puedo hacer arreglos. Pero, y me sentí muy mal porque sometí el examen final, un arreglo al profesor y el tipo me puso un A+, o sea, lo máximo. Me dijo, esto está increíble, está súper bien. Y yo muy preocupado le digo, oye, Jackson, me siento muy culpable porque yo hice este arreglo y no apliqué ninguna de las teorías que tú me enseñaste. Yo más bien utilicé mi oreja y me dice, no jodas, de eso se trata. Entonces, como que me dijo... Qué bien, buena persona. Dale por ahí. Porque me hubiera dicho, no, porque... Claro. Y entonces había mucha gente que tenía como ese dogma académico y tuve la suerte de toparme con gente como él, ¿no? Pero algo que sí me di cuenta es que después de que ves al principio y te impresiona, ya con el tiempo empiezas a ver que hay mucha repetición, muchas fórmulas que se aplican, no sé, que la cosa se vuelve un poco impersonal. Entonces, como que hay un sonido de Berkeley, que es una manera de improvisar, una manera de tocar, que se vuelve ya como un poco enlatada, ¿no? Entonces, creo que para mí la experiencia más increíble fue la de poder conocer gente de otros países, conocer otras culturas,
tocar músicas que yo no había tocado antes, que no necesariamente eran por la escuela, sino por ya las conexiones que hacías con la gente. Claro. Entonces, a nivel humano, fue mucho más fuerte que a nivel teórico, pero esto también tiene que ver con mi condición. O sea, yo tengo un problema. Yo ya me olvidé todo lo que aprendí en Berklee en cuanto a las teorías y tú me dices que analice una progresión de 3 acordes y no voy a poder decirte nada porque nunca funcionó para mí y hasta el día de hoy no funciona. Pero, Es solamente... pero creo que lo tienes interno, ¿no? Sí. De alguna manera lo tienes, ¿no? No Sí, tienes y organizado, además, quizá. tengo mi manera de hacerlo y siempre, por más, o sea, tampoco es que estoy haciendo una música súper compleja, una música así súper intelectual, no. Yo hago cosas súper sencillas en realidad, pero trato de darle un toque de sofisticación en cuanto a la armonía. Son cosas muy sencillas que si tú la pones al lado de cualquier gran compositor de jazz o de algo, es música muy, muy chiquita, por así decirlo, pero es lo que yo hago y me gusta a mí y así es como yo me expreso. Perfecto. Y eh, sí, y como te decía, lo que más me ha influenciado positivamente es el intercambio, el aprender. Tocar con gente más dura que uno es siempre lo mejor. Y yo siempre era como yo era como el chiquito y todos eran unos bestias. Y aguantar y tocar el bajo con esos monstruos era para mí una escuela increíble porque tenía que afilarme mucho y esforzarme mucho para poder estar a la altura, ¿no? Creo que hay otra cosa, no sé si tú viviste eso, pero imagino que sí. Es que en la academia uno aprende las notas, los acordes, todo. Pero cuando estás en la vida, en un sitio con comunidades de músicos, aprendes otra cosa, ¿no? Que es como la ética de ser músico, cómo se comportar en una situación, cómo se relacionar. ¿Cómo tú ves esa experiencia? Bueno, yo no era tan joven cuando fui, o sea, yo ya tenía 25, 26 años cuando estaba estudiando. Entonces todos mis compañeros eran chicos que recién salían del colegio y además chicos que venían estudiando música en el colegio, porque en algunos colegios en Estados Unidos tienes música desde la primaria, ¿no? Entonces, claro, y tomé ensambles y todo, pero siempre había como un peso así enorme porque no podía improvisar rápido, no tocaba, y eso me golpeó mucho porque primero no entendía cómo lo iba a lograr. Yo practicaba mucho, practicaba escalas, pero nunca logré llegar a ese punto de solvencia con el instrumento para improvisar y todo. Entonces, eso a mí me resultaba muy fastidioso, pero en cambio toco con profesionales que están tocando ya hace tiempo, que son de la calle, y yo encajaba y me sentía en casa y yo metía lo que yo metía y estaba bien. Entonces, a mí me ayudó porque si esa hubiera sido mi única experiencia, no sé si hubiera seguido en la música porque estaba muy deprimido. Pero claro, te estás tocando con unos viejos de Puerto Rico, de Cuba, que tocan esta música desde hace 30 años y tú te sientas y no te dicen nada, pero hacen así, nada más, y ya. Éxito, soy el campeón. ¿No? Entonces... Qué bien. Sí, entonces tuve ese balance, ¿no? Musicalmente, emocionalmente en la música, ¿no? Que me ayudó un montón. Y claro, o sea, toqué mucha salsa, pero también paralelamente tocaba hasta flamenco llegué a tocar, o sea, un poco de todo. Música africana toqué también, con brasileños toqué también, samba, bossa y qué sé yo, música tradicional. Entonces un poquito picoteando en un montón de lugares, sí. Y cada mordisco venía a alimentar mi Cuando hablé con Aquiles Báez, Aquiles también relató una experiencia de tocar klezmer, de tocar
es en Nueva York, ¿no? Creo que es un poco la experiencia de los inmigrantes, ¿no? Claro, claro, y es una bendición eso, o sea, y qué bueno que coincidamos con Aquiles, que es un músico que yo admiro mucho. Esas experiencias siempre, por más que no te vuelvas un experto en un estilo o algo, te deja algo fantástico, te deja eh, herramientas, ¿no? Herramientas y sensaciones también, que es lo importante, ¿no? Porque no solamente una cuestión técnica, sino también de feeling, ¿no? Súper. Sí, qué chévere saber eso de Sí, Aquiles también. sí. Y otra, ¿y cuándo decides regresar a Ecuador? ¿Cómo es? Eh, bueno, yo nunca fui con un plan. Yo nunca dije me voy a quedar tantos años y de ahí voy a hacer esto y de esto. Mi vida nunca ha sido así. Y me acuerdo clarito, porque yo venía por lo menos una vez al año a Ecuador todos los años a visitar y venía a tocar acá y siempre, pero nunca hice conciencia del tiempo. Y una vez estaba de la manera más estúpida, estoy hablando con alguien que conozco y me dice, oye, ¿y tú cuánto tiempo estás aquí? Digo, bueno, estoy unos 15, y eran 25 años de mi vida. ¡Wow! Entonces, ese rato, aquí también, ¡puf! Hubo un clic y yo dije, no, esto es imposible, yo no me quedo aquí. Ya la escena en Boston y en Nueva York estaba empezando a cambiar radicalmente. O sea, Nueva York ya no es la ciudad que era antes, Boston peor. En Boston ya han cerrado casi todos los clubes de música en vivo. Entonces, era el principio, esto era también cuando ya llegué yo a tener un poco de desilusión con ese sistema, con ese modo de vida pero lo primordial eran mis papás. Mis padres estaban ya entrando en edad y yo dije, yo no me voy a quedar aquí y que pase cualquier cosa y yo no voy a estar allá, pues me voy. Traté de hacer un plan, ¿no? Que nunca funcionó, pero yo dije, bueno, voy a ahorrar y voy a comprarme tal cosa y de ahí voy a llevar. No, pasó 1 año y medio y dije, tal carajo, me voy. Compré el pasaje y me vine. Entonces llegué en el 2013. Y bueno, desde ahí estoy aquí y no, por el momento no hay planes de salir. Llegué muy emocionado, muy ilusionado y con algunas decepciones, pero también con algunos aciertos y algunas cosas maravillosas, ¿no? Y claro, tratando de apostarle al país, apostarle a la música de acá. Claro. Pero tampoco ha sido muy fácil, ¿no? Pero ya estoy acostumbrado, ¿no? En Estados Claro. Unidos tampoco es que es fácil, ¿no? Tienes tus proyectos ahí, ¿no? ¿Estás Sí, haciendo? bueno, lo primero que ha salido desde mi regreso es un proyecto que se llama Guanyukta Tonic, que es un proyecto que lo hice con mi hijo. Inicialmente éramos solo él y yo y un percusionista. Se llamaba Alveares y tocábamos música de él, música mía, a veces 2 guitarras, a veces bajo y guitarra, a veces 2 bajos, y música de él, música mía, con el paso del tiempo empezamos a coincidir que nos hacían falta elementos sonoros y llamamos a más gente y bueno, y también empecé yo también a buscar una manera de conectar otra vez con la música nacional y hicimos algunos arreglos de canciones emblemáticas ecuatorianas y bueno, ahí fue como se fue dando el proceso de Guanyukta Tonic. Ya vamos, ¿cuántos años? Ya casi 5 años de estar juntos. Vamos a sacar un segundo EP ahora en junio. Está calientito, recién salido. Y eso por ahora es mi proyecto, por lo menos con el que estoy más activo. Sin embargo, tengo un proyecto que se llama Ecuatorial, que nació en Estados Unidos en el 2007, perdón, y que es toda una obra de música ecuatoriana tradicional, pero con un giro muy personal. También mientras estaba en Estados Unidos tenía una banda que se llama Mango Blue,
y con esa banda también hicimos 2 discos, trabajamos mucho tiempo y esa banda está como durmiendo, ¿no? Cuando yo puedo ir a Estados Unidos, un ensayo, ¡boom! Y la reventamos, ¿no? Está ahí. Pero aquí en Ecuador, a más de Huayñuc Tatoni, que estoy trabajando en un segundo disco de ecuatorial, estoy colaborando con varias gente, estoy participando en un grupo de música indie, sí, hipster, indie, que se llama Frailejones. He trabajado en varias colaboraciones con algunos de los músicos de acá, tratando siempre de encontrar estas conexiones y bueno, manteniéndome activo, aunque es bastante difícil porque en Estados Unidos yo tocaba un promedio entre 4, 5, de 3 a 6 veces por semana. Y aquí toco una vez al mes y ahora peor con esto de la pandemia se vuelve mucho más difícil, ¿no? Entonces sí, extraño mucho eso, el tocar para mí es algo muy importante y no lo he podido vivir como lo vivía antes, ¿no? ¿Y da clases? Estoy dando clases en la Universidad de San Francisco, que tienen una subsidiaria de Berklee College of Music. Obviamente no estoy dando clases de teoría ni académicas, estoy enseñando, trabajando con ensambles, que es lo que yo sé hacer y me encanta y ha sido muy lindo. Ya he hecho esto 2 años, ha sido muy, muy, muy bonito compartir con los chicos y aprender de ellos también y poder compartir algo de lo que mi experiencia me ha dado para... Y es básicamente tratar de que suenen bien, de que esta onda filosófica, que no hay que conversarla, pero que entenderla, ¿no? Que estás en un equipo, ¿Y que hay un bien común. Claro. ¿Y cómo ves la situación de la música en el Ecuador hoy? Los músicos más jóvenes, los mayores, ¿cómo lo ves? Es bastante complejo porque es un país con muchas divisiones. Es un país lleno de guetos culturales. Quito, por ejemplo, creo que la vez que viniste te conté esto. Básicamente es una ciudad grande con mucha gente, pero que no está integrada. Entonces están los hipsters acá, están los metaleros por acá, los jazzeros, que es un grupo chiquito, están por allá. O sea, no hay una interacción real. Y generacionalmente también. O sea, lo que pasó, yo soy de la época de los 70s, 80s, cuando empecé en la música. Y hubo como un tiempo de no sé, serían unos 10, 15 años que la escena no cambió mientras yo me fui. Y de repente hubo un boom del nivel musical muy fuerte, de jóvenes, ¿no? De jóvenes porque apareció la subsidiaria de Berklee en la Universidad de San Francisco, que fue como así una puerta a la información y al currículum de Berklee, pero enseguida. Entonces, y también vino el internet, entonces ya hubo 2 conexiones súper inmediatas, entonces cambió todo. Entonces hay una leva, hay una generación de músicos jóvenes, yo diría de entre, qué sé yo, de 20 a 30, a 35, que están muy bien, o sea, muy bien preparados, buena técnica, también bien conectados con la música, ¿no? Más allá de su virtuosismo, claro. Hay propuestas muy interesantes en los y en muchos géneros. O sea, el metal aquí es de primer orden, el rock pesado muy fuerte aquí, pero hay bandas de jazz, hay bandas de indie, hay grupos de reggae, de salsa, de todo. Pero ¿y la conexión con la identidad ecuatoriana? ¿Cómo es con los jóvenes? No hay mucho, debo confesar que no hay mucho. En el medio urbano, sí. No generalizo porque sí habrán cosas, pero la gran mayoría están haciendo músicas... globales, así. Globales, exactamente, globales. Y... no tanto así en la música indígena, los jóvenes indígenas, gente como Jesús y muchos jóvenes indígenas que están haciendo una música increíble, algunos muy apegados a la tradición, otros experimentando.
A mí me encantó el proyecto Umazapas, me pareció. Umazapas es precioso, es sí, precioso. Muy buen nivel. Sí. Muy bien hecho y además tienen este swing, esta onda que suenan a viejos. O sea, nadie suena como ellos. Tienen una cosa muy ancestral, muy vieja, que me encanta. Y bueno, la brecha generacional también hay que reconocerla, ¿no? Porque muchos músicos de mi generación están como en otro lugar, están activos y todo, pero ya es otro público. O sea, aquí no hay comunión de públicos. Hay, como te decía esto, la separación, ¿no? Y creo que es algo que nos afecta a nivel nacional también. O sea, yo no sé mucho de lo que está pasando en otras ciudades. No, somos invisibles, básicamente, en la prensa, en la televisión, en la radio, con muy pocas excepciones. Pero no existe, el artista ecuatoriano casi no existe. Hay artistas muy populares que son los que hacen música muy, muy popular, que algunos géneros como la chicha, que le llaman acá, o la tecnocumbia. Música comercial. Sí, muy comercial. Y también hay poperos con mucho éxito, que está bien, ¿no? Que existan y que tengan su lugar, pero los demás no existimos. O sea, no hay una visibilidad, no hay... Entonces, por eso se crean estos nichos, estos guetos, ¿no? De culturales, musicales. Entonces, es muy complicado. O sea, en Ecuador es casi tan complicado irte de gira internacionalmente que hacer una gira nacional. Claro, comprendo. Muy difícil. No hay tantos espacios, no hay difusión. Hay gestores, hay un movimiento de gestión que está tratando de hacer cosas y se han hecho cosas muy lindas, pero estamos, o sea, muy en pañales, por así decirlo, comparado con otros países, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con esta falta de aprecio, ¿no? Falta de aprecio. Pero, o sea, puede haber dictadura, puede haber lo que sea, pero en otros países la música nacional, los artistas nacionales sí tienen alguna presencia, ¿no? En los medios de comunicación. O por último, hay gremios o hay gestores que están asociándose y que hay mucho más movimiento. Aquí es muy cuesta arriba. Hacer un festival aquí es o sea, muy complicado porque te piden permisos de todo, te dan todas las trabas del mundo. La empresa privada no está metida como podría para apoyar las artes. Y el gobierno, olvídate, o sea, tenemos un Ministerio de Cultura que en 12 años ha hecho muy poco y no, en realidad no les interesa escuchar al sector. Están muy metidos en su onda de los 2 años que me toca ser ministro, que voy a estar en este puesto, y no hay esta visión a largo plazo, no hay esta visión para el beneficio constante, sino voy a hacer esto y con esto voy a meter un gol, ¿no? Y no hay este tipo de mentalidad de construir algo. De construir, y claro, tal vez yo construya algo acá y me demore 4 años y en 15 años alguien se va a llevar la gloria por haber cumplido con esto, pero no hay esa mentalidad de entrega y de trabajo y sacrificio, sino todo el mundo quiere, miren lo que hice. Entonces hay mucho egoísmo y además hay mucha política. Entonces tú no tienes ministros, y no solo en la cultura, sino gente que haya estudiado gestión cultural o que hayan estudiado, qué sé yo, ciencias ambientales, qué sé yo. Es puestos políticos, entonces le dan a cualquiera. Entonces tienes obviamente hay excepciones, pero tienes mucha gente que no está capacitada para el tipo de trabajo. Claro. Entonces la política rige todo. Entonces, por ese lado es bastante decepcionante lo que pasa y lo que se podría hacer y no se hace. Pero la contraparte es que el mundo artístico está peleando, es todo el tiempo produciendo y sacando cosas y cuesta arriba y sin apoyo. La gente sigue haciendo arte, ¿no? Y es que eso para mí es muy esperanzador porque normalmente cuando ya te das contra la puerta 5 veces ya dices ya me voy, pero la gente sigue y sigue y sigue. Hay mucha perseverancia, mucha tenacidad y eso sí me inspira mucho. Sí, eso es bueno, hay que seguir, hay que seguir. Claro. Muy bien, muchas gracias, Alex. Muchas gracias por la conversación. Gracias a ti, Benjamín. Qué gusto ser parte de esto. Por tu aporte.
Muchas gracias. Gracias, querido. Y bien, estamos en contacto. Creo que en un futuro, no sé si tan breve o no, pero nos vemos. Y hoy yo vi como un cómic, una foto, Ajá. y eran personas muy mayores, así 80, 90, en la escuela, y diciendo, ahora sí volvemos a la escuela después del coronavirus. Nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca está. Pero muy bien, muy bien. Muchas gracias, un gustazo y seguimos hablando. Gracias a ti, Benjamín. Un abrazo enorme. Un gran abrazo. Gracias, gracias. Chao. Chao.